Ánimo, levanten la cabeza, se acerca su liberación. También del Evangelio de Lucas. Bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos salteado la pasión, ayer la tuvimos en el Vía Crucis, y la idea es, en lo que queda este ratito de la mañana, si alcanzan a aprovechar algo, es detenernos en Dios como un Dios de vivos, es lo que le dicen estos hombres a las mujeres. ¿Por qué buscar entre los muertos al que está vivo? No está aquí. ¿Qué significa buscar a Dios entre los muertos? En ocasiones nuestra vida pastoral nos lleva a una especie de rutina, de hacer cosas, también a los laicos, no solo a nosotros, que terminamos haciendo mucho por Dios, por sus cosas, incluso enseñando de sus cosas, pero sin una relación con Él. Vivimos las instancias o las mediaciones, le decimos, de relación con Él, pero sin relacionarnos con Él. Cuando suelo confesar, me llama siempre la atención, y si no aparece yo hago la pregunta, me llama siempre la atención que hay un montón de cosas que se dicen, de catálogos de pecados, pero poco se dice de la relación con Dios a veces en ese catálogo. Entonces la persona termina de hacer su catálogo y yo siempre le pregunto: ¿y con Dios cómo estás? Y la mayor parte de las personas, no es tal vez el caso nuestro, pero la mayor parte de las personas como que quedan descolgadas de decir de no saber cómo es la relación. O sea, empiezan a decir de vuelta acciones. Sí, voy a misa, rezo. No, pero la relación con Él es otra cosa. Tenemos presentes las mediaciones, pero no necesariamente nos relacionamos con alguien vivo. Justamente hemos sido hechos para recibir de Jesús la vida. Él lo menciona varias veces. Sabemos esa distinción linda que hace los evangelios en el griego de la vida con mayúscula, le ponemos nosotros, o la vida con minúscula, los términos griegos de zoe o de bios. Jesús que viene a dar una vida
A veces el Evangelio, esto lo traduce, las traducciones españolas le ponen vida eterna, para decir que es una vida distinta. Es una vida que no se nos es quitada, no se nos puede quitar. Pero Jesús justamente cuando nos dice eso es porque quiere entablar con nosotros una relación de vida. Quiere que tengamos con Él una relación con alguien vivo. Esto que rezábamos al principio del retiro, si hemos puesto nuestra esperanza para esta vida, decía Pablo, somos los hombres más infelices. En nosotros, desde la resurrección de Jesús, desde aquella mañana que leíamos en el Evangelio, ya está puesto el sello de la resurrección. En nosotros ya está puesto el sello de la resurrección. El mismo Evangelio de Lucas, en capítulo 20, 36, cuando Jesús tiene hoy una discusión con unos saduceos, les termina diciendo que en realidad nosotros somos ya hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Una expresión que no siempre hemos trabajado mucho. Somos hijos de la resurrección. Uno lo puede pensar como que somos hijos de la resurrección de Jesús, recibimos de su fruto, pero también como que en nosotros ya está presente la resurrección. La resurrección no es algo meramente futuro. En su plenitud sí, lo será, pero ya está en nosotros. Si no, no podríamos vivir como cristianos. ¿Cómo se da, y acá es donde me quiero detener, cómo se da esta presencia de la resurrección en nosotros? Creo que la forma más tangible que tenemos de poder percatarnos de que ya está en nosotros este sello es el deseo. Algo ampliamente tratado en la espiritualidad cristiana. Aquello de San Agustín, de no hay nada fuera de Dios que pueda satisfacer nuestro deseo por Él. Esto es un sello de la resurrección. Hasta que no repose, dirá Él también, nuestro corazón en Él, nada va a estar satisfecho del todo. El mismo Agustín va a usar algo que también en la mística española va a aparecer mucho, la imagen de la herida. Heriste mi corazón con tu palabra y te amé. Para Agustín, Dios ha dejado la impronta de su paso en nosotros, dejando en el corazón, dice Agustín, como una especie de vacío, de hueco, que toda nuestra vida andamos anhelantes de querer llenarlo. Y ahí es donde vienen nuestras confusiones, porque confundimos el deseo que reclama ese hueco y nos apresuramos a veces, dice él, a cubrirlos con cosas materiales o con personas, sin darnos cuenta que no puede permanecer pleno si no es llenado solo con Dios. Todos conocemos que esto él no lo hablaba por teoría, él tenía una fuerte experiencia de esto, ¿no? De haber querido llenar ese hueco con cosas y no haberlo logrado.
Ni siquiera las personas pueden llenar eso. Tampoco en una entrega matrimonial de la más alta santidad. Nosotros no podemos ser nunca absolutos de nadie y ninguno puede ser absoluto nuestro, nunca, solo Dios. Esto que decía el otro día en la misa, hay pedidos que solo Dios puede hacer y que solo a Dios nosotros le podemos responder. Si vienen de alguien más, están fuera de lugar. Nadie puede ser absoluto nuestro. Uno de los grandes, paréntesis digo, pero uno de los grandes engaños que solemos tener en nuestra vida afectiva, no solo los célibes, los casados lo tienen igual, nos pasa cuando acompañamos gente que sufre estas cosas, es justamente eso, pensar que una relación afectiva va a ser la plenitud absoluta que me está faltando, ¿no? Y en la vida espiritual hay que saber desmontar estas cosas, porque nadie es absoluto de nadie, solo Dios. El deseo surge siempre de una carencia que hay, es decir, de este hueco que dice Agustín. Por tanto, una vida que reconozca sus huecos, su incompletez, si existe la palabra, es bueno, es interesante sentirnos que no estamos completos. De hecho, es un gran problema cuando creemos que nuestra vida está completa. Todos los rigorismos, por ejemplo, en la Iglesia buscan justamente esto, hacernos sentir que estamos completos haciendo lo que hacemos, ¿no? Que las acciones que hago completan todo, cuando en realidad lo que hay que buscar es el hueco, es buscar no estar completos. Cuando nos sentimos ya repletos, es cuando el deseo se muere. De aquí vienen tantas cosas de la práctica ascética, que a veces uno no le encuentra la vuelta modernamente hoy para explicarla, pero radica acá. Por ejemplo, cosas como el ayuno. ¿Por qué hacer ayuno? ¿Por qué hacían ayuno ya en el desierto? Vivir carencias materiales. ¿Por qué carecer de cosas si las puedo tener y estar más cómodo? O sea, este tipo de faltantes que justamente los que sabían de las cosas espirituales decían, hay que palpar la falta de. Cuando hay falta de, nos damos cuenta que nuestro corazón tiende a otra cosa. Se aviva el deseo por algo más. Los deseos nuestros son más o menos como lo mismo que decía con los pensamientos el otro día. Los deseos son una materia a observar y también educar. Los deseos son educables. Podríamos decir, los deseos son una gran tierra de evangelización en nosotros. Por eso hay tres tareas fundamentalmente que me parece que la vida espiritual tiene frente a los deseos. Es la búsqueda, la purificación y la alimentación de los deseos. La búsqueda, la purificación y la alimentación.
que no son lógicamente no son un proceso lineal esto, ¿no? Es una cuestión más bien constante, más circular. La búsqueda por aquello que el mismo Jesús dice, ¿no? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Uno lo podría decir de los deseos, eso. Donde esté tu deseo, ahí estará tu corazón. La pregunta por ¿qué es lo que deseo fundamentalmente? El deseo como tensión hacia. Dios es parte de mis deseos. Ya sabemos con claridad que es parte de mi trabajo, de mi hacer diario. Pero eso en realidad no dice nada. De mis deseos, Él es parte. Y para esto, como en otras cosas, vale la pena tratar de no caer en las respuestas armadas, que uno las puede tener ya de libro, decir, bueno, sí, soy cura, soy cristiano, soy creyente, estoy haciendo un retiro de tantos días en silencio. Bueno, se supone que deseo a Dios. A veces para estas cuestiones en las que uno se puede autoengañar, es tal vez más efectivo mirar las cosas que no son programadas y que pueden mostrar mis deseos. Por ejemplo, las cosas que anhelamos constantemente sin que las proyectemos. Aquellas que pienso, que programo a veces. Las fantasías recurrentes. Todos tenemos fantasías. Y hablo de fantasías despierto. A veces son fantasías más confesables, otras menos. El mundo de las fantasías es un mundo que espontáneamente nos muestra mucho de nuestros deseos inconscientes. A veces son fantasías en orden a cuestiones en torno a la vanidad o en torno a la afectividad o en torno a la ira, ¿no? Hay veces que en nuestras fantasías contestamos cosas a gente que después nunca lo vamos a hacer, ¿vieron? Pelearse con gente. Bueno, las fantasías recurrentes son un manual fantástico para decir hacia dónde va el deseo. También atender mucho a los momentos de baja autodefensa. Evagrio Póntico, mucho antes que Freud, era un maestro de esto. Él decía de que tiene de hecho un tratado al respecto de observar los sueños. Ahí no hay defensas, ¿no? Los sueños también dicen mucho de nuestros deseos a veces. Y también no solo los sueños, sino lo previo al sueño. El momento donde no estoy siendo la persona como me presento en el mundo. El momento antes de dormirse. Ahí viene un montón de cosas a la cabeza que tienen que ver también a veces con nuestros deseos no siempre confesados. Buscar los deseos es una tarea muy interesante y de mucho, mucho trabajo en la vida espiritual. Les decía el otro día el método antirrético del que hablan los padres del desierto. En las tentaciones también aparecen muchos los deseos. Y en el medio de todo esto aparecen deseos muy buenos. Ahí vamos a decir al final, esos deseos hay que alimentarlos, ¿no? Aparte de la búsqueda de los deseos, de ser al menos consciente hacia dónde tienden los deseos,
porque ahí va a estar el corazón, según la palabra de Jesús, hay un segundo momento, que es la purificación de los deseos. La misma palabra nos invita a eso, ¿no? Romanos 12, no conformen su mentalidad, no conformen sus vidas a la mentalidad actual, aquello de Romanos 12:1, ¿no? O no amen el mundo ni las cosas mundanas, la primera carta de Juan. Que siempre vamos a tener deseos y deseos encontrados, eso es claro. Pero que tenemos que discernir cuáles son de Dios y cuáles no, es una tarea. Los criterios, ustedes ya los saben, los conocen de toda la vida espiritual, también son aplicables a los deseos. Que no contradiga el Evangelio, que no se oponga a mi estado de vida, que no daña a otros ni a mí mismo, que no me tenga siempre como centro esos deseos de autoexaltación, son siempre extraños. Y sobre todo, por esto que la cita que les decía antes de allí donde esté tu tesoro estará tu corazón, identificar también para purificar el principal deseo contrario a Jesús que en mí haya. El principal deseo contrario a Jesús que en mí haya. Hay otros que seguramente son acordes a Jesús. Pero también solemos tener uno primordial que nos tira en contra. En los deseos, y sobre todo en la purificación de los deseos, hay deseos buenos que nunca se ven realizados en nosotros. Y también eso es una purificación. Hay deseos buenos que no van contra ni el Evangelio, ni Jesús, ni los demás, pero que uno nunca los ve realizados. Y ahí es bueno distinguir en la purificación de nuestros deseos, los deseos que Dios va dejando. Porque a lo largo del camino de la vida, Dios va como desempolvándonos de un montón de cosas que uno quiere y desea, aún muy nobles, pero que no están en orden a lo que Él quiere para nosotros, a su deseo sobre nosotros. Hay una diferencia, a mí me gusta tenerla siempre presente, entre expectativas y esperanza, la habrán escuchado por ahí. Son dos cosas distintas. Nuestras expectativas, Dios las frustra muy seguido. La esperanza nunca. La esperanza tiene que ver, lo veíamos al principio con esta tentación de perder la esperanza. La esperanza tiene que ver con lo que Él ha prometido para nosotros, con lo que es una promesa de Él para nosotros. Expectativa es con lo que yo me imagino que puede funcionar, que puede andar. Las expectativas, desde Israel para adelante, Dios las frustró, pero es un maestro en frustrar expectativas. Incluso las muy buenas y santas. Lo que no frustra nunca es la esperanza. Por eso ahí también hay una purificación de los deseos. Y por último, la alimentación. Hay que buscar, hay que purificar, pero también hay que buscar, desear, anhelar, desear. Como la sierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma suspira, tiene sed por ti, Dios mío.
Agustín, él escribió un montón sobre el deseo, de hecho varias de las cosas están en el comentario a la carta de Juan, la primera carta de Juan, que suele aparecer en varias épocas del año en el oficio, en un tramo que lo van a tener escrito porque es parte de un texto que les voy a dar. Agustín dice: toda la vida del cristiano es un santo deseo, mas lo que deseas no lo ves, pero deseando das anchura a tu alma para que quede henchida cuando llegue el tiempo de la visión. La idea que tiene Agustín es que Dios nos hace desear, no para hacernos sufrir, sino para que el corazón se prepare a lo que nos quiere dar. Y todos tenemos experiencia de esto, ¿no? Muchas veces Dios nos ha hecho desear largo tiempo antes de darnos lo que nos quería dar. En este sentido, el deseo es lo que hace lugar, ¿no? Hace lugar en nosotros. Cambiando a lo mejor la expresión del Evangelio respecto de la fe, lo que le pedían aquellos hombres a Jesús, creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Uno podría pedirle también a Dios esto otro: deseamos, Señor, pero aumenta nuestro deseo. Sin deseo no hay búsqueda de Dios. Es tremendo, pero es así. Por eso, que se nos apague el deseo es una tranza con la mediocridad. El gran libro de esto es el Cantar de los Cantares, ¿no? Esta especie de corrida de la amada detrás del amado, que se le escapa, se le escabulle, lo encuentra, se le va, cree que lo tiene y de repente ya no lo tiene, lo busca en la noche, pide consejo a los centinelas. Bueno, esto es el deseo. Una vida sin deseo es una vida que se conformó donde está. Por eso, alimentar el deseo, crecer en el deseo, es tal vez una de las principales tareas de nuestra espiritualidad. Termino con un pasaje que todos conocemos bien, lo hemos escuchado 1000 veces, que es de Agustín también. Y justamente cuando uno lo lee ve que no es una expresión de conceptos, de haber llegado a algún lado, de sentir que ya resolvió la vida, sino de un deseo colmado, ¿no? Es el famoso Tarde te amé, el libro 9 del libro 10 de las Confesiones. Si uno presta atención, Agustín va pasando por los 5 sentidos, ¿no? Las cosas que dice que Dios le tocó son los 5 sentidos, una forma muy al estilo de Agustín de decir que lo colmó. Todo lo que él podía percibir fue colmado. Y justamente termina diciendo: me abracé en deseo, ¿no? Dice así Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y aquí que estabas dentro de mí, y yo fuera, y fuera te buscaba, sobre esas hermosuras que tú creaste, me arrojaba allí deforme. Lejos de ti me tenían aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no tendrían ser. Clamaste y gritaste, y rompiste mi sordera. Relampagueaste, resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu fragancia, la respiré y ahora anhelo por ti. Gusté de ti
y ahora tengo hambre y sed de ti. Me tocaste y me abracé en deseo de ti. Muy bien, que Dios nos conceda el deseo de Él. Lo que les doy, entonces, son algún texto bíblico. No me acuerdo cómo es el momento que viene ahora, creo que hay un ratito, me parece, antes de la misa. Entre la preparada de bolsos y demás, como solemos hacer. Y hay un texto muy lindo de Bernardo Olivera, seguramente varios lo conocen, un libro sobre afectividad y deseo, donde él justamente le ha gustado en algún momento a Olivera este tema del deseo y lo ha tocado varias veces en distintos escritos de él. Muy bien, nos vemos enseguida en la misa.